El dolor es una experiencia universal, inevitable y profundamente transformadora. Cada ser humano, en algún momento de su vida, enfrenta situaciones que parecen insuperables. Pérdidas, fracasos, traiciones, enfermedades o momentos de incertidumbre que desafían nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, lo que distingue a quienes logran crecer frente al sufrimiento no es la ausencia de dolor, sino la manera en que lo enfrentan, lo interpretan y lo usan como una herramienta para fortalecer su carácter. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, descubrió que incluso en las condiciones más extremas, los seres humanos pueden encontrar un sentido profundo en medio del dolor. Su enfoque, basado en la logoterapia, nos invita a comprender que el sufrimiento puede convertirse en un motor de propósito y crecimiento personal. Primero, es fundamental aceptar que el dolor es parte de la vida y que intentar evitarlo por completo es una ilusión. La resistencia al dolor muchas veces genera más ansiedad y frustración, mientras que la aceptación consciente permite que nuestra mente se enfoque en soluciones y en el aprendizaje que puede surgir de la adversidad. Una metáfora útil es imaginar la vida como un río. Las piedras en su cauce representan obstáculos y dificultades. Si luchamos contra cada piedra, nos agotamos y nos sentimos atrapados. Si en cambio navegamos alrededor de ellas, aprendiendo a utilizar la corriente a nuestro favor, el río nos lleva hacia nuestro destino con fuerza y claridad. Esta imagen ilustra cómo el dolor no debe ser un muro infranqueable, sino un canal que nos enseña a dirigir nuestra energía de manera estratégica. Para aplicar esta idea, es útil realizar un ejercicio de reflexión diaria, escribir 3 momentos dolorosos recientes y, al lado de cada uno, identificar al menos una lección o fuerza que hayas ganado a partir de esa experiencia. Por ejemplo, una discusión que inicialmente causó ira y frustración puede enseñarnos la importancia de la paciencia, la comunicación asertiva o la inteligencia emocional. Cada experiencia dolorosa contiene elementos que, cuando se reconocen conscientemente, se transforman en habilidades útiles para la vida. Este ejercicio también fortalece la resiliencia, pues nos obliga a observar el dolor desde una perspectiva de aprendizaje en lugar de victimización. Otro aspecto crucial es redefinir nuestra relación con el sufrimiento. Frankl enfatizaba que el sentido de la vida no depende de evitar dificultades, sino de descubrir un propósito que trascienda el dolor. Esto implica preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo convertir esta experiencia en una oportunidad para crecer? ¿O cómo puedo transformar este desafío en un legado positivo para otros? La clave no está en minimizar el dolor, sino en canalizarlo hacia un objetivo que nos conecte con un propósito más amplio. Un ejemplo claro es el de personas que, después de perder un empleo, descubren una vocación o pasión que desconocían, utilizando la adversidad como punto de partida para reinventarse y crear una vida más alineada con sus valores. Finalmente, comprender la naturaleza temporal del dolor ayuda a gestionarlo con mayor claridad. Nada en la vida es estático. Así como las tormentas pasan, el dolor también se transforma. Este principio permite adoptar una actitud activa frente a la adversidad, en lugar de quedarse atrapado en la desesperanza. Visualizar el sufrimiento como un proceso que puede ser moldeado y utilizado como catalizador nos empodera, y nos da un sentido de control frente a situaciones que, de otro modo, parecen imposibles de manejar. La aceptación, la reflexión consciente y la búsqueda de propósito son los pilares que nos preparan para convertir el sufrimiento en fuerza, sentando la base para los pasos posteriores en la construcción de una vida resiliente y significativa. Transformar el sufrimiento en fuerza requiere un proceso activo que combina autoconocimiento, disciplina emocional y práctica constante. Una de las herramientas más poderosas en este camino es la narrativa personal, es decir, la manera en que interpretamos y contamos nuestra propia historia. Cada experiencia dolorosa puede convertirse en un capítulo que, bien estructurado, nos muestra la evolución de nuestra resiliencia y la adquisición de nuevas habilidades. Cuando aprendemos a reescribir nuestras historias desde la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento, dejamos de ser víctimas de los eventos y nos convertimos en protagonistas conscientes de nuestra vida. Por ejemplo, alguien que ha sufrido una pérdida familiar puede enfocarse en cómo esa experiencia le enseñó a valorar la vida, cultivar relaciones auténticas y desarrollar empatía hacia otros en situaciones similares. La clave está en identificar los patrones ocultos detrás de nuestras experiencias dolorosas. Frankl hablaba del concepto del logro de sentido. Incluso en las circunstancias más extremas, siempre existe la posibilidad de encontrar un significado. Esto se aplica a la vida cotidiana mediante la observación de nuestras emociones y reacciones.
Cada vez que sentimos incomodidad o sufrimiento, se nos presenta una señal de que algo necesita atención, cambio o aceptación. Por ejemplo, sentir ansiedad frente a un proyecto puede indicar que necesitamos reorganizar nuestro enfoque, mejorar nuestras habilidades o redefinir nuestras prioridades. Al prestar atención a estas señales y actuar de manera consciente, convertimos la adversidad en una guía práctica para nuestro desarrollo personal. Un ejercicio poderoso es la práctica de la visualización intencional. Esto implica dedicar unos minutos diarios a imaginar cómo se transformaría una situación dolorosa en una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, si estás lidiando con un fracaso profesional, visualiza cómo esa experiencia te enseñará lecciones que te harán más competente, resiliente y estratégico en el futuro. La visualización activa ayuda a entrenar la mente para enfocar la energía en soluciones y fortalezas, en lugar de quedar atrapada en la queja o la frustración. Es un método que combina el poder de la conciencia con la acción dirigida hacia objetivos concretos, alineando nuestras emociones con nuestras intenciones. Además, la resiliencia emocional requiere una práctica constante de autoobservación y autorregulación. Esto incluye reconocer nuestras emociones sin juzgarlas, permitiéndonos sentir el dolor sin identificarnos completamente con él. Por ejemplo, cuando la tristeza surge, en lugar de ignorarla o reprimirla, podemos etiquetarla. Estoy sintiendo tristeza por esta situación. Este simple acto de etiquetado reduce la intensidad emocional y nos da claridad para actuar desde la conciencia, no desde la reacción impulsiva. La resiliencia no significa ausencia de sufrimiento, significa capacidad para moverse con propósito dentro del dolor. Finalmente, otra estrategia esencial es la conexión con otros. Compartir nuestras experiencias y escuchar las de otros nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. La empatía y el apoyo mutuo potencian la fortaleza interna, transformando el dolor en una experiencia compartida y significativa. Este principio se observa en comunidades de apoyo, grupos de crecimiento personal y relaciones profundas donde la vulnerabilidad se convierte en fuente de aprendizaje y transformación. Al combinar autoconocimiento, visualización, resiliencia emocional y conexión con otros, podemos convertir nuestras experiencias dolorosas en poderosas herramientas de transformación, fortaleciendo nuestra capacidad de resistir y prosperar frente a cualquier adversidad. El siguiente paso para convertir el sufrimiento en fuerza es la acción intencional. Reconocer el dolor y encontrar sentido es fundamental, pero no suficiente. El verdadero poder reside en la implementación de hábitos y prácticas que transformen esa energía emocional en resultados tangibles. Viktor Frankl subrayaba que incluso en los peores contextos, quienes encontraban un propósito concreto podían sostener la motivación necesaria para sobrevivir y reconstruirse. Este principio se traduce en la vida cotidiana mediante la creación de rutinas, metas claras y compromisos personales que nos mantengan alineados con nuestros valores y objetivos, incluso frente a la adversidad. Una técnica efectiva es la planificación basada en microacciones. Cada día, identifica pequeños pasos que te acerquen a transformar la experiencia dolorosa en aprendizaje o logro. Por ejemplo, si estás atravesando un duelo, un micropaso puede ser escribir tus pensamientos cada mañana, meditar 5 minutos para procesar emociones o realizar un acto de generosidad hacia otro. Estos micrologros generan sensación de control, reducen la sensación de impotencia y construyen momentum psicológico. Cada acción consciente actúa como un ladrillo que fortalece la estructura de resiliencia emocional y personal. Además, es fundamental integrar el sufrimiento en nuestro crecimiento profesional y personal mediante el desarrollo de habilidades adaptativas. La adversidad nos ofrece una oportunidad única para practicar paciencia, resolución de problemas, creatividad y liderazgo emocional. Por ejemplo, un fracaso laboral puede enseñarnos a gestionar el estrés, a negociar mejor o a priorizar lo realmente importante. Transformar la experiencia en aprendizaje concreto requiere análisis objetivo, evaluar qué funcionó, qué falló y cómo podemos aplicar esas lecciones en el futuro. Esta reflexión estratégica convierte cada desafío en un banco de entrenamiento para enfrentar situaciones similares con mayor fortaleza.
El poder de la resiliencia también se nutre del reconocimiento de nuestros logros, por pequeños que parezcan. Celebrar cada avance, por mínimo que sea, refuerza la confianza y crea un ciclo positivo de motivación. Viktor Frankl enfatizaba que incluso en los contextos más hostiles, enfocarse en pequeños aspectos que podemos controlar nos devuelve sentido y esperanza. Por ejemplo, alguien que enfrenta un problema de salud puede reconocer cada acción positiva que toma para mejorar su bienestar: alimentación consciente, ejercicio moderado, seguimiento médico o práctica de mindfulness. Este enfoque práctico transforma la energía del sufrimiento en fuerza real y medible. Finalmente, es esencial cultivar la perspectiva a largo plazo. El dolor inmediato puede parecer abrumador, pero al conectarlo con un propósito más amplio, se convierte en un catalizador de transformación. Visualizar cómo cada experiencia contribuye a nuestra evolución personal y profesional genera un sentido profundo de dirección y resiliencia. Así, la acción intencional, la microplanificación, el aprendizaje adaptativo y la celebración de logros se integran para crear un sistema completo donde el sufrimiento no destruye, sino que impulsa, guía y fortalece nuestra capacidad de vivir con propósito, coherencia y pasión. La capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza también depende de nuestra relación con el tiempo y la paciencia. Viktor Frankl enfatizaba que encontrar sentido no es un proceso inmediato. Requiere constancia, observación y apertura para recibir las enseñanzas de cada experiencia dolorosa. En la vida moderna, acostumbrados a resultados rápidos y gratificación instantánea, podemos sentir frustración cuando el dolor no desaparece de manera inmediata. Sin embargo, comprender que el crecimiento a partir del sufrimiento es progresivo nos permite construir resiliencia sostenida. Una analogía útil es la del diamante. La presión intensa y prolongada transforma un fragmento de carbono en una joya sólida, brillante y resistente. De igual manera, nuestras adversidades, manejadas con paciencia y atención consciente, pulen nuestra mente y carácter hasta generar fortaleza interna. Para aprovechar este principio, es fundamental crear un registro de progreso emocional. Esto puede realizarse mediante un diario donde se anoten experiencias dolorosas y los avances logrados en su manejo. Por ejemplo, escribir sobre un conflicto interpersonal y cómo se actuó con calma y reflexión, en lugar de reaccionar impulsivamente, permite reconocer patrones de mejora. Este registro también sirve para identificar áreas que requieren mayor trabajo, como tolerancia a la frustración, gestión de emociones o comunicación efectiva. Al medir y documentar el crecimiento, se convierte en evidencia tangible de que el sufrimiento puede generar fuerza y desarrollo, reforzando la motivación para continuar el proceso. Otro aspecto clave es el desarrollo de la resiliencia mental mediante la reinterpretación de los eventos adversos. Esto implica preguntarse no solo qué lecciones se pueden aprender, sino cómo cada situación puede convertirse en un recurso para el futuro. Por ejemplo, una traición laboral puede enseñar a fortalecer la ética personal, a tomar decisiones más informadas o a construir relaciones de confianza más profundas. En lugar de enfocarse en la injusticia o en la frustración, la reinterpretación transforma la experiencia en un manual práctico de crecimiento. Este ejercicio requiere práctica y disciplina, pero una vez integrado, nos permite enfrentar nuevos desafíos con mayor claridad y menos desgaste emocional. La práctica de la gratitud también potencia la transformación del dolor. Aunque puede parecer contradictorio, reconocer aspectos positivos incluso en medio del sufrimiento fortalece la perspectiva y reduce la sensación de impotencia. Por ejemplo, alguien que atraviesa una enfermedad puede agradecer por el apoyo de su familia, por los avances médicos o por la oportunidad de reflexionar sobre prioridades de vida. La gratitud no elimina el dolor, pero lo contextualiza dentro de un marco más amplio de aprendizaje y recursos, generando un espacio interno donde la fuerza y la esperanza coexisten con la adversidad. Finalmente, cultivar la paciencia activa es esencial. No se trata de esperar pasivamente a que el dolor desaparezca, sino de actuar de manera consciente mientras se permite que los procesos internos se desarrollen. Esto puede incluir la práctica de meditación, ejercicios de respiración, planificación de metas pequeñas o incluso la dedicación a proyectos que proporcionen sentido y propósito. La paciencia activa combina aceptación, acción y observación, creando un entorno donde el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Esta disciplina nos prepara para los siguientes niveles de transformación,
donde el dolor no solo se soporta, sino que se utiliza estratégicamente para alcanzar una vida más plena y significativa. Otro componente fundamental en la transformación del sufrimiento en fuerza es la reconexión con nuestros valores y propósito de vida. Viktor Frankl sostenía que, incluso en las peores circunstancias, las personas sobreviven y prosperan al encontrar un sentido que vaya más allá de la experiencia inmediata. Esto implica identificar lo que realmente importa, lo que queremos aportar al mundo y cómo nuestras acciones pueden reflejar coherencia con esos valores. Por ejemplo, alguien que ha vivido un fracaso amoroso puede utilizar la experiencia para definir lo que busca en relaciones saludables, estableciendo límites claros y cultivando empatía en lugar de repetir patrones destructivos. Este proceso convierte el dolor en guía hacia decisiones más conscientes y constructivas. Para aplicar este principio, se recomienda un ejercicio de reflexión profunda. Escribir una lista de los valores personales más importantes y evaluar cómo cada experiencia dolorosa puede reforzarlos. Por ejemplo, si uno de los valores es la solidaridad, una experiencia de injusticia puede inspirar acciones que beneficien a otros, como mentorías, voluntariado o apoyo a quienes atraviesan situaciones similares. Esta práctica no solo transforma el sufrimiento en fuerza, sino que crea un impacto positivo más amplio, demostrando que el dolor puede generar propósito y contribución a la comunidad. Además, la resiliencia derivada del sufrimiento se fortalece mediante la práctica de la autoafirmación y la autocompasión. Frankl destacaba que reconocer nuestra dignidad intrínseca y nuestra capacidad de elección frente al dolor nos permite sostenernos incluso en contextos hostiles. La autocompasión consiste en tratarse con amabilidad, entendiendo que el error, la pérdida o la frustración son parte de la experiencia humana. Por ejemplo, si un proyecto importante falla, en lugar de culparse, podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y planificar estrategias de mejora, integrando humildad y responsabilidad. Esta combinación refuerza la confianza interna y la capacidad de acción consciente. Una estrategia práctica es la creación de afirmaciones orientadas a propósito y resiliencia, como cada desafío que enfrento fortalece mi capacidad de actuar con claridad y propósito. O el dolor que siento hoy se transforma en la fuerza que guiará mis decisiones mañana. Repetir estas afirmaciones diariamente activa circuitos mentales que fomentan confianza, autocontrol y enfoque, convirtiendo el sufrimiento en un motor de crecimiento personal tangible. Finalmente, es importante vincular el aprendizaje del dolor con la creatividad y la innovación. Las dificultades estimulan la mente a buscar soluciones originales y caminos alternativos que no serían necesarios en situaciones de comodidad. Por ejemplo, emprendedores que atraviesan pérdidas financieras a menudo descubren nuevas formas de hacer negocios, estrategias más inteligentes o productos que reflejan sus valores de manera más auténtica. Así, la creatividad se convierte en un canal para canalizar emociones complejas, transformando la frustración en acción constructiva y el sufrimiento en fuerza estratégica. La última etapa de este proceso hasta ahora se centra en la integración del aprendizaje adquirido del sufrimiento en nuestra vida diaria. No basta con reconocer la fuerza que emerge del dolor, es necesario aplicarla sistemáticamente para que se convierta en un hábito interno. Viktor Frankl destacaba que el sentido no se encuentra únicamente en reflexiones abstractas, sino en decisiones concretas que reflejen coherencia con nuestros valores, propósito y resiliencia adquirida. Esta integración permite que cada experiencia dolorosa deje de ser un evento aislado y se transforme en un componente estructural de nuestra fortaleza personal. Un primer paso es establecer rituales diarios que refuercen la conciencia y la conexión con el propósito. Esto puede incluir ejercicios de gratitud, meditación, planificación de objetivos o lectura inspiradora que conecte con nuestra misión de vida. Estos rituales actúan como recordatorios constantes de que el dolor tiene un significado y que nuestra energía se dirige hacia el crecimiento, no hacia la desesperanza. Por ejemplo, dedicar 5 minutos cada mañana a escribir intenciones basadas en aprendizajes recientes ayuda a mantener la mente enfocada y alineada con el sentido personal. Además, la integración requiere evaluar cómo cada acción cotidiana refleja los aprendizajes obtenidos. Preguntarse, ¿estoy actuando desde la fuerza que he construido a partir de este dolor? ¿O
¿Mis decisiones actuales reflejan mi propósito y valores? Permite detectar áreas donde aún operamos en modo reactivo o limitante. Esta autorreflexión constante transforma la resiliencia en hábito, asegurando que la experiencia dolorosa no se pierda, sino que se traduzca en mejoras tangibles en la vida personal, profesional y emocional. Otro elemento esencial es la práctica de la resiliencia relacional. El sufrimiento puede aislar, pero también ofrece la oportunidad de fortalecer vínculos significativos. Compartir aprendizajes con otros, apoyar a quienes atraviesan dificultades similares y cultivar empatía transforma la fuerza interna en un recurso colectivo. Por ejemplo, líderes que han enfrentado fracasos importantes a menudo inspiran y guían a sus equipos con mayor humanidad y claridad. Este efecto multiplicador asegura que el dolor genere impacto positivo, más allá del individuo, fortaleciendo comunidades y relaciones profundas. Finalmente, la integración del sufrimiento en la vida diaria se potencia con la capacidad de anticipación consciente. Esto significa usar la experiencia acumulada para prever desafíos futuros y actuar con estrategia, en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, alguien que ha perdido oportunidades profesionales por falta de preparación puede planificar formación, networking y mejora de habilidades antes de que surjan nuevos retos. Esta anticipación convierte la fuerza derivada del dolor en una herramienta práctica y preventiva, asegurando que cada experiencia dolorosa sirva como cimiento sólido para la construcción de una vida más resiliente, significativa y orientada a propósito. Una dimensión avanzada en la transformación del sufrimiento en fuerza es la inteligencia emocional aplicada a situaciones dolorosas. Viktor Frankl sostenía que la capacidad de elegir nuestra respuesta frente a la adversidad es el núcleo de la libertad humana. Esto implica desarrollar conciencia plena de nuestras emociones, reconocerlas, comprender su origen y decidir cómo actuar en lugar de reaccionar de manera automática. La metáfora del timón en medio de la tormenta ilustra este concepto. Aunque no podemos detener el temporal, sí podemos dirigir nuestro barco con claridad y propósito. Aplicar inteligencia emocional frente al dolor nos permite utilizar la energía de la frustración, la tristeza o el miedo como combustible para la acción constructiva. Para entrenar esta habilidad, un ejercicio práctico consiste en el mapa emocional. Cada vez que se enfrenta a una experiencia dolorosa, se anotan las emociones sentidas, la intensidad de cada una y los pensamientos asociados. Luego, se analiza cómo esas emociones influyen en nuestras decisiones y comportamientos, identificando patrones limitantes y oportunidades de mejora. Por ejemplo, sentir enojo frente a una crítica puede derivar en confrontación impulsiva. Reconocerlo permite elegir una respuesta basada en aprendizaje, comunicación efectiva o resolución de conflictos. Este ejercicio fortalece la capacidad de transformar el dolor en fuerza activa, evitando que las emociones nos dominen. Otro aspecto importante es la regulación emocional mediante técnicas de respiración, mindfulness o meditación. Cuando el dolor nos abruma, el cuerpo y la mente tienden a activarse en modo de estrés, generando reacciones impulsivas y desgaste energético. Respirar conscientemente, observar sin juzgar y permitir que las emociones fluyan sin identificarse plenamente con ellas, genera un estado de claridad que facilita decisiones alineadas con nuestros valores. Por ejemplo, ante una pérdida significativa, dedicar 5 minutos a una respiración profunda antes de responder a la situación ayuda a mantener la calma y actuar desde la perspectiva del aprendizaje, no de la reacción emocional. La resiliencia también se potencia al practicar la autoempatía. Esto implica reconocerse como humano, permitirse sentir dolor y validar la propia experiencia sin culpa ni juicio. Viktor Frankl señalaba que la dignidad interna se fortalece cuando aceptamos nuestras limitaciones y nos enfocamos en lo que sí podemos elegir. La autoempatía convierte el sufrimiento en una herramienta de autoconocimiento y fortaleza, permitiendo avanzar con mayor seguridad y claridad. Finalmente, es esencial la práctica de reframing o reestructuración cognitiva, que consiste en reinterpretar el significado del dolor. Por ejemplo, un fracaso profesional puede dejar de ser un estigma personal y convertirse en un laboratorio de aprendizaje que fortalece habilidades, paciencia y creatividad. Esta técnica transforma el sufrimiento en experiencia valiosa y evidencia de crecimiento,
consolidando un patrón mental donde cada dificultad se percibe como una oportunidad para avanzar, no como un obstáculo insuperable. Más allá de la inteligencia emocional, la transformación del dolor en fuerza se potencia mediante la conexión con un propósito trascendente. Viktor Frankl observó que incluso en condiciones extremas, quienes encontraban un sentido más grande que ellos mismos eran capaces de resistir, adaptarse y prosperar. Este principio se traduce en la vida cotidiana mediante la identificación de metas que trasciendan el beneficio inmediato o personal, conectando nuestras acciones con valores duraderos. Por ejemplo, una persona que ha sufrido injusticias puede canalizar su experiencia hacia la mentoría, activismo o creación de proyectos que apoyen a otros, convirtiendo su dolor en legado. Para aplicarlo, es útil escribir una declaración de propósito personal vinculada con el aprendizaje obtenido del sufrimiento. Esta declaración debe ser concreta y accionable. Por ejemplo, transformaré mis desafíos en herramientas que fortalezcan a quienes atraviesan dificultades similares. O, utilizaré mis experiencias para inspirar, enseñar y construir resiliencia en mi comunidad. Revisar esta declaración regularmente genera enfoque, motivación y dirección clara, asegurando que cada experiencia dolorosa se convierta en catalizador de crecimiento y contribución. La creatividad también juega un papel central en este proceso. El sufrimiento estimula la mente a explorar nuevas soluciones, perspectivas y caminos. Por ejemplo, artistas, escritores o emprendedores que atraviesan pérdidas personales suelen canalizar su dolor en proyectos innovadores que reflejan su experiencia y propósito. La creatividad se convierte en vehículo para materializar la fuerza interna y proyectarla hacia el mundo de manera tangible, generando impacto y sentido simultáneamente. Otro recurso clave es la práctica de la mentoría o el acompañamiento. Compartir lecciones adquiridas a partir del sufrimiento refuerza la fuerza interna y multiplica el valor del aprendizaje. Este acto de dar no solo beneficia a otros, sino que consolida nuestro propio sentido de propósito, mostrando que cada experiencia dolorosa puede transformarse en herramienta de crecimiento colectivo. Por ejemplo, un profesional que ha atravesado fracasos significativos puede asesorar a jóvenes talentos, enseñando estrategias para superar obstáculos y evitando que repitan errores similares. Finalmente, la resiliencia trascendente se fortalece al adoptar una visión sistémica de la vida. Comprender que cada experiencia forma parte de un entramado mayor permite contextualizar el dolor y reducir la sensación de caos. Esto genera calma, claridad y motivación, transformando cada desafío en un escalón hacia la construcción de una vida significativa y coherente. La combinación de propósito trascendente, creatividad aplicada, mentoría y perspectiva sistémica asegura que el sufrimiento se convierta en fuerza, sabiduría y legado duradero. Llegamos a la consolidación de todo el proceso. Integrar el sufrimiento como fuerza permanente que moldea nuestra identidad, decisiones y propósito de vida. Viktor Frankl enseñaba que no podemos controlar todos los eventos, pero sí nuestra actitud frente a ellos. Esta perspectiva redefine el dolor como un recurso activo, no como un obstáculo pasivo. Integrar esta visión requiere disciplina, reflexión constante y la práctica de hábitos que fortalezcan la resiliencia física, mental y emocional. Primero, la integración implica hábitos de reflexión diaria. Revisar cada experiencia dolorosa y extraer enseñanzas concretas convierte el aprendizaje en rutina. Esto puede incluir escribir logros emocionales, analizar decisiones difíciles y evaluar cómo cada acción refleja los valores personales. Por ejemplo, tras una discusión conflictiva, anotar
cómo se gestionaron emociones y qué se aprendió sobre límites o comunicación fortalece la capacidad de enfrentar situaciones similares con mayor claridad y control. Segundo, la integración se manifiesta en la acción coherente. Cada decisión diaria debe reflejar la fuerza obtenida del dolor, la resiliencia emocional, la claridad en valores y la intención de crecimiento. Por ejemplo, alguien que ha sufrido una pérdida puede decidir invertir tiempo en relaciones significativas, en proyectos de impacto o en autocuidado, demostrando que la fuerza adquirida no es teórica, sino práctica. Esta coherencia fortalece la autoestima y genera un patrón de vida resiliente y orientado a propósito. Tercero, compartir el aprendizaje refuerza la integración. Transformar el sufrimiento en mentoría, guía o ejemplo tangible multiplica el impacto de nuestra experiencia. Quien enfrenta adversidades no solo fortalece su propia vida, sino que inspira y habilita a otros a descubrir sentido y fuerza en sus propios desafíos. Este efecto multiplicador asegura que cada experiencia dolorosa tenga un legado duradero y significativo. Por último, la integración completa requiere mantener perspectiva y gratitud. Reconocer que cada dificultad, aunque dolorosa, contribuye a la construcción de fortaleza, sabiduría y propósito. Permite vivir con coherencia y plenitud. El sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en maestro, aliado y guía. Cada acción, cada decisión y cada reflexión reflejan la fuerza derivada del dolor, consolidando una identidad resiliente, consciente y orientada al propósito. Al finalizar este proceso, comprendemos que el dolor no es una señal de debilidad, sino una invitación a crecer, a resistir y a construir un legado. Cada experiencia adversa se convierte en una herramienta para desarrollar habilidades, valores y propósito. Así, el sufrimiento se transforma en fuerza, en dirección y en la manifestación tangible de nuestro potencial más profundo, convirtiéndose en la base de una vida auténtica, significativa y llena de sentido.